Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Varela y vengo a hablarles sobre el programa de capacitación integral del salario emocional para los trabajadores de las organizaciones. El salario emocional tiene como objetivo aumentar el bienestar del empleado, empleando recursos que atienden las necesidades del ser humano, no solamente en el factor económico, sino también lo que es la afiliación, la autorrealización, el bienestar emocional y la seguridad. Todo esto pues tiene que tener eh, filiación con lo que es las necesidades de la empresa para lo que es el aumento de la producción, la eficiencia y la eficacia. Es por esto que conocer los factores internos y externos del trabajador juega un papel importante en el desarrollo de todas las empresas, ya que existen factores emocionales en los trabajadores que traen de casa, que traen de su entorno social, que va a afectar directamente en el desarrollo empresarial. Este tipo de conocimiento nos va a ayudar a entender lo que es ciertos comportamientos eh, basados en factores de creencia y situaciones foráneas a la institución. En el presente estudio se realizó o se aplicó una escala de control de Lebanon, que es versión de Romero García 83, a 5 empleados de la empresa LBG Smartphone de la rama de la tecnología en San Cristóbal, Venezuela, estado Táchira, que es de mi pertenencia, donde se arrojaron los siguientes resultados. 40% de los trabajadores tienen se encuentran en factores de externalidad y 60% se encuentra en factores de internalidad, por lo que existe un alto porcentaje de empleados vulnerables a las diferentes variables como estrés y satisfacción laboral, variables como bajo rendimiento, baja autoestima, entre otros. Esto está afectando directamente el desarrollo empresarial, puesto que todo este tipo de problemáticas, según sus factores de creencia, vienen directamente relacionados de situaciones que son incontrolables por ellos mismos y que se escapan de sus manos. Por lo tanto, este tipo de individuos pues necesitan terapia psicológica basada en la capacitación integral y el salario emocional. ¿Qué busca el salario emocional? Uno de los factores que busca atacar el salario emocional es contribuir y a aumentar la satisfacción de los empleados y asegurar su permanencia en la organización. Algunas empresas como lo son IKEA, Johnson Nestlé de carácter internacional y Polar de carácter nacional aplican ese tipo de estrategias como la parte nutricional en el puesto de trabajo, la adquisición de productos más económicos o muchas veces regalados, acceso a ciertos beneficios como la salud, algún seguro de vida, algo que les permita solventar o tener una sensación de bienestar que muchas veces el factor económico no puede solventar. Polar, por ejemplo, mantiene sus disposiciones en actos orientados a mejorar o mantener la salud física y mental de sus trabajadores, haciendo énfasis generalmente en lo que es el control interno del personal, que permite una toma de decisión basada en el poder de acción, o sea, que el individuo sienta dentro de la empresa eh, la responsabilidad o la libertad de tomar una decisión a la hora de solucionar un problema y no esperar a brazo cruzado a que alguien le diga lo que tenga que hacer o cómo solucionar el problema. En Venezuela tenemos una problemática existencial debido a las problemáticas económicas, políticas y sociales, que las personas han perdido esa capacidad de toma de decisión a solución de problemas inmediata, por miedo, baja autoestima, entre otras situaciones. Y pues el salario emocional busca solventar este tipo de situaciones dentro de la empresa, dándole al trabajador un rol y una autoestima que le permita, nuevamente repito, la toma de decisiones.
Según Rocco en el 2009, dice que el salario emocional se refiere a factores no relacionados con el sueldo económico, sino con otro tipo de factores que pueden contribuir a aumentar la satisfacción de los empleados, a asegurar su permanencia en la organización. De acuerdo con la encuesta salarial Total Reward 2013-2014, en Colombia se incorporó un aumento del 23% en esquemas de beneficios no económicos y 25% de remuneración variable y 52% representa el salario fijo, incorporando entonces la estrategia de salario emocional como parte de una nueva distribución y por petición de los trabajadores. En Venezuela no existe ningún dato estadístico oficial que explique la situación actual con respecto al salario emocional en las organizaciones. Sin embargo, dentro del territorio nacional, organizaciones como ya se mencionó anteriormente, Nestlé, aplica este tipo de políticas establecidas desde el año 2012 y nacionales como Empresas Polar que mantienen la disposición a lo que es a la ayuda a la salud mental y a ofrecer recursos que le permitan a los trabajadores sentirse mejor y se decidan quedar dentro de la empresa. Cuando hablamos de la internalidad, es un evento modificable de la conducta. Son personas que acarrean las consecuencias de sus actos y la solución a los problemas desde sus manos. O sea, tienen la capacidad de la autoestima y tienen la autopercepción de que son responsables de sus propias acciones. Este tipo de trabajadores ya benefician en gran parte la empresa, pero tienen también en algunas situaciones aires de superioridad, exceso de confianza. Entonces, por otro lado, pues eso también puede perjudicar, ¿no? Aún así, yo desde mi punto de vista personal pienso que este tipo de trabajadores benefician mucho el desarrollo de una empresa, ya que pues son precipitadores de ideas y ejecutadores de las mismas. Por otro lado tenemos los de la externalidad, que son los trabajadores que piensan que las consecuencias a su vida vienen de un evento que no se modifica de la conducta propia, basado en sus factores de creencia. Algunos se lo acarrean a la magia, algunos se lo acarrean a la religión, otros se lo acarrean a grupos terceros, pero no asumen la responsabilidad. Este tipo de trabajadores tienden a ser problemática en el desarrollo empresarial, ya que no tienen la autopercepción o la capacidad de entender de que toda acción tiene una reacción en el comportamiento. Por lo tanto, son este tipo de trabajadores que se le va a hacer una corrección en su ámbito laboral y va a decir que la culpa es de la vaca, que la culpa es de otro trabajador, que la culpa es de la máquina que se echó para atrás, que la culpa es del sistema político, que la culpa es... Pero nunca va a asumir que la culpa proviene de sí mismo. Estos factores como el azar y otros poderosos, que son los agentes externos que modifican el destino. Entonces estos nunca van a tener la culpa de nada, todo viene de afuera, es porque pasó y tenía que pasar y ya. Ahora bien, el salario emocional va a buscar siempre lo que es satisfacer las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización del individuo. Me parece un punto muy importante tocar dentro de las empresas, algo que yo durante años he intentado llevar dentro de mi empresa. Yo los capacitaba, les enseñaba inteligencia emocional, les enseñaba atención al público, les enseñaba que había que tener paciencia con el entorno, les enseñaba nuevas habilidades que les permitían obtener más dinero y más ingresos dentro de la empresa, lo que los hacía sentirse más importantes dentro de la misma. Como por ejemplo, no conocían nada de electrónica, pero les enseñaba cómo hacer una revisión básica en un equipo móvil o en un dispositivo electrónico, y esto pues ya les hacía a ellos no solamente ganar un poco más de dinero dentro de la empresa, sino también en su exterior traían más clientela a la empresa y ganaban extras aparte, haciendo, como llamamos nosotros vulgarmente, matando gallitos o tigritos en la calle.
Esto pues hacía que se mantuvieran más tiempo dentro de mi empresa, yo no perdiera tanto tiempo en la capacitación y todos tuviéramos una mejor remuneración. En la metodología, que es de un campo específicamente descriptivo, em, la evaluación de la variable de control interno, externo y de azar, mediante la escala de locus de control de Levenson, versión Romero García 83, donde se aplicó, como anteriormente lo mencioné, a 5 trabajadores de mi empresa, LBG Smartphone, ubicada en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, donde se utiliza lo que es la planilla de corrección, que es en el cuadro número 1, lo mostramos, para anticipar dentro de los 24 de los 8 que componen cada escala. 2. Se suman los puntajes de la subescala A y o P y se divide la cantidad entre 2. 3. El anterior resultado se le resta al puntaje de la subescala 1, encontrándose el puntaje de internalidad total IT. 4. Se calcula la mediana entre los puntajes mínimos alcanzados, 45 entre la prueba y el puntaje máximo, 59. Estos puntajes corresponden a la IT. La mediana de la distribución se ubicó en 52. Resultado internos los sujetos con IT por encima de 52 y externos los sujetos con IT por debajo de 52. Esta escala de Levenson se inicia su aplicación en Venezuela por Romero García en 1997, quien afirma que los resultados obtenidos con esta escala han sido consistentes a lo largo de 2 décadas desde su creación. Y esta escala está conformada por los 3 factores que mencioné anteriormente, que son el factor de internalidad, el factor de azar y factor otros poderosos. El factor de internalidad es cuando está sujeto percibe que el evento es contingente a su propia conducta o sus características. Quiere decir que posee una orientación a control interno. Y el factor azar es un conjunto de creencias que es el que asignan al azar, destino, suerte, fuerzas que gobiernan las circunstancias personales, por lo cual el mundo resulta impredecible y caótico. Y los factores de otros poderosos, Rauter lo denominó externalidad defensiva, consideraba a las personas en este aspecto como creyentes de que otros poderosos controlan el mundo y no ellos, teniendo como resultado como externalidad, en la escala externalidad tenemos un 40% y en la internalidad un 60% con 3 trabajadores. Este efecto de control en variables de rendimiento y accidentabilidad. Ahora bien, ¿cuáles vendrían siendo los beneficios a nivel empresarial? Como anteriormente lo mencioné, los beneficios del salario emocional, aparte de ayudarle a la persona en su desarrollo como individuo, en la búsqueda de su autorrealización, cuando se empieza a educar al individuo y empieza a dársele herramientas que le permiten solventar las situaciones por sus propias manos, empezamos a ver una mejoría en el rendimiento empresarial. Ahorita ya tengo aproximadamente año y medio fuera del país y pues no he podido seguir desarrollando ese tipo de actividades. Se volvió otra vez un poco más común la empresa, pero cuando estaba allí, al igual que mi empresa en Colombia, yo semanalmente les desarrollaba diapositivas donde les enseñaba, como por ejemplo inteligencia emocional, les enseñaba tipos de inteligencias, les enseñaba gestal, donde les enseñaba cómo el entorno era construido a partir de lo que nos enseñaban, pero que realmente el entorno era modificable desde nuestra propia mano, desde nuestra percepción, cambiando el cómo pensamos, el cómo sentimos y el cómo actuamos. En algunos momentos llegué a tener trabajadores, yo esta prueba no la había aplicado, pero sí llegué a tener trabajadores que basaban su vida en lo que eran los factores externos. Y era muy difícil de llevar la relación con este tipo de trabajadores, ya que pues
eran muy supersticiosos, por así decirlo, no creían que nada era posible. Yo les decía, mire, mano, vamos a hacer esto y vamos a hacer plata, y siempre había un pero, un no, una excusa, un temor, y no avanzaban, no tenían ese ojo de turista de intentar hacer pañuelos y no llorar. Lo que me hacía pues obviamente tomar la decisión en un punto de hacer un despido, sacarlo de su trabajo o ofrecerle pues otro tipo de actividades donde no tuvieran que tomar este tipo de roles. Por otra parte, los trabajadores que tenían los factores internos, era más fácil manejar este tipo de situaciones, eran más de aceptar los errores y de mejorarse a sí mismos, aunque en algunas veces pasaba que llegaban a manejar tanto la empresa, llegaban a saber tanto en algunas cosas que ya perdían el respeto hacia mi autoridad. Ya se creían superiores y ya sus exigencias económicas a veces superaban lo que muchas veces entraba de ganancia a la tienda. Entonces, como todo tiene sus pros y sus contras, pero sí el salario emocional me parece un tema clave y algo muy importante de aplicar en cualquier empresa, en cualquier ámbito donde requiera trabajadores y requiera ofrecer algún tipo de servicio. En conclusión, el locus de control le va a permitir a las empresas comprender y manejar qué tipo de trabajadores tienen, y basado en esto cómo podrían manejarlo y saber cuáles son los roles que pueden ocupar cada uno. Muchas veces hay trabajadores que no se les puede dar ciertos roles, ya que en vez de mejorar la compañía, aunque no digo que sean malos trabajadores, dañarían lo que es el bienestar y el ambiente laboral de los demás trabajadores. Así que es un tema bastante interesante y que puede ser aplicado en cualquier concepto. Podría atreverme a decir que hasta en el ambiente familiar juega un rol importante el salario emocional. Gracias por su atención. Feliz día.